Kanyaman rompió el silencio en un momento que nadie esperaba, y lo hizo con una serenidad que contrastaba con el peso de sus palabras. Su voz se mantuvo firme, pero el trasfondo emocional era evidente. No habló desde el enojo, sino desde una reflexión profunda. Cada frase parecía surgir después de mucho tiempo de introspección. El término traición apareció con cuidado y sin dramatismos excesivos. Aún así, el impacto fue inmediato y contundente. El actor explicó que el dolor no siempre llega de golpe, sino que se acumula en silencio. Señaló que hay decepciones que no se ven, pero que dejan huella. No buscó señalar culpables de manera directa. Prefirió hablar de sensaciones y aprendizajes personales. Esa elección marcó el tono de toda la declaración. El público escuchó con atención absoluta. Kanyaman dejó claro que la confianza es un valor central en su vida. Cuando esa confianza se quiebra, el efecto es profundo. Habló de noches largas y pensamientos repetitivos, de momentos en los que el silencio pesa más que las palabras. No se presentó como víctima, sino como alguien en proceso de comprensión. Esa postura sorprendió a muchos. En sus palabras, la traición no fue un acto concreto, sino una suma de pequeñas señales, gestos que cambiaron con el tiempo, distancias que se volvieron evidentes, expectativas que dejaron de coincidir. Kanyaman describió ese proceso con una calma desconcertante. Esa calma hizo aún más fuerte el mensaje. El nombre de Demet Özdemir surgió en el contexto de una etapa significativa de su vida. Fue mencionada con respeto y cuidado. No hubo acusaciones directas ni reproches abiertos, solo referencias a emociones compartidas en el pasado. El tono se mantuvo siempre mesurado. Esa decisión fue clave. Kanyaman explicó que el dolor no anula el cariño previo. Reconoció momentos de apoyo y complicidad. Admitió que algunas historias no terminan como se espera, pero también afirmó que cada experiencia deja una enseñanza. Esa mirada madura marcó la diferencia. El público lo percibió de inmediato. La declaración no buscó generar escándalo. No hubo frases explosivas ni revelaciones explícitas. Todo se movió en un plano emocional. El impacto vino de la honestidad, de la forma directa, pero serena, de expresarse. Esa combinación resultó poderosa. Tras sus palabras, el silencio volvió a ocupar el espacio. Un silencio cargado de significado. Kanyaman no añadió aclaraciones posteriores. Dejó que el mensaje se asentara. Esa pausa fue interpretada como una señal de respeto. El público entendió el gesto. La reacción mediática fue inmediata. Sin embargo, no se centró en la polémica, se centró en el tono humano de la confesión. Muchos destacaron la valentía de hablar desde la vulnerabilidad. Kanyaman mostró una faceta poco habitual. Esa faceta conectó con la audiencia. Demet Özdemir no fue presentada como antagonista. Al contrario, fue parte de una historia compartida. Una historia con momentos luminosos y otros difíciles. Kanyaman evitó simplificar la situación. Reconoció la complejidad de las relaciones. Esa honestidad fue valorada. El actor habló también de perdón, aunque sin apresurarlo. Dijo que perdonar es un proceso, no una obligación inmediata. Requiere tiempo y comprensión. Esa reflexión resonó con fuerza. Mostró una visión profunda de las emociones humanas. En ningún momento se buscó cerrar la historia con un punto final definitivo. Kanyaman dejó claro que sigue aprendiendo, que el dolor no define el futuro, que cada etapa cumple su función. Esa mirada abierta
dejó espacio a la reflexión. El público interpretó la confesión como un acto de madurez, no como una denuncia, no como un ajuste de cuentas. Fue una exposición emocional medida, un relato personal sin excesos. Eso marcó la diferencia. Las palabras de Can y Aman continuaron circulando durante días. No se desvanecieron rápidamente. Cada frase fue analizada con cuidado. El mensaje siguió vigente. La conversación se mantuvo activa. Esta confesión mostró a un Can Aman distinto, más introspectivo, más consciente de sus emociones, lejos de la imagen superficial. Esa transformación fue evidente. El público la reconoció. Así la traición dejó de ser un titular vacío. Se convirtió en una reflexión sobre el dolor y el crecimiento. Can y Aman habló desde la experiencia, sin rencor visible, con claridad emocional. Y eso fue lo que más impactó.